Mi nombre es Horacio Arturo Martínez López y les hablaré sobre fluidos. Podemos definir fluido como todo cuerpo que carece de rigidez y elasticidad y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma y adoptando así la forma del recipiente en donde está contenido. Los fluidos pueden ser líquidos o gases según las diferentes intensidades de las fuerzas de cohesión existentes entre sus moléculas. Según su estado de agregación, los gases no tienen un volumen definido, mientras que los líquidos tienen un volumen, pues que sí es definido. Dentro de la clasificación de los fluidos según su compresibilidad, encontramos a los fluidos compresibles. Estos son los que varían fácilmente su volumen al ser sometidos a presión. También encontramos a fluidos incompresibles, los cuales la variación de su volumen al ser sometidos a presión es prácticamente nula. Ahora bien, si clasificamos los fluidos según la variación de viscosidad, tenemos fluidos newtonianos, los cuales su viscosidad es constante y la deformación que presentan es lineal al esfuerzo, mientras que los fluidos no newtonianos, su viscosidad no es constante, sino que varía con la temperatura o con el esfuerzo aplicado. Ahora hablaré sobre el flujo laminar, que es aquel en el que las partículas se desplazan en capas paralelas o láminas sin invadir el camino de las otras partículas. Algunas de las características del flujo laminar son que su velocidad es baja, las partículas fluidas se mueven en línea recta, las capas de agua fluyen una sobre otra a diferentes velocidades sin prácticamente mezclarse entre capas, el perfil de la velocidad de flujo para flujo laminar en tuberías circulares es de forma parabólica con flujo máximo en el centro de la tubería y un flujo mínimo en las paredes de la tubería. Otras características del flujo laminar es que la velocidad de flujo promedio es aproximadamente la mitad de la velocidad máxima, el análisis matemático simple es posible y es raras en las prácticas de sistemas de agua. Ahora continuamos con el flujo turbulento, que es aquel en el que hay fluctuaciones en el flujo todo el tiempo y las partículas invaden la trayectoria de las partículas adyacentes, mezclándose y desplazándose de una manera aleatoria. Algunas características del flujo turbulento son que es a alta velocidad, el flujo se caracteriza por el movimiento irregular de partículas del fluido, el movimiento promedio está en la dirección del flujo, el perfil de la velocidad de flujo para flujo turbulento es bastante plano a través de la sección central de una tubería y cae rápidamente extremadamente cerca de las paredes. Otras características del flujo turbulento son que la velocidad del flujo promedio es aproximadamente igual a la velocidad en la que en el centro de la tubería, el análisis matemático es muy difícil y el tipo de flujo es el más común. Ahora hablaré sobre el modelo reológico. Un modelo reológico es una expresión matemática empírica que relaciona el esfuerzo cortante con la rapidez de deformación. En este sentido, se puede decir que la ley de Newton de la viscosidad es el modelo reológico más simple. En la siguiente diapositiva se muestran algunos tipos de modelos reológicos en los que encontramos algunos de ellos como el modelo de Bingham o el modelo de Kerrau o el modelo de Maxwell, entre otros. Ahora mencionaré algunas ecuaciones, como la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es necesaria para calcular la distribución de presión en el borde externo de la capa límite delgada en el flujo que pasa por cuerpos sumergidos. Como la identificación de puntos fijos en el espacio generalmente es más fácil que identificar piezas individuales de fluidos, la descripción euleriana se emplea con mucha frecuencia en la mecánica de fluidos. Las propiedades de la partícula de fluido dependen de la localización de la partícula en el espacio y el tiempo. El campo de velocidad se expresa como se muestra en la diapositiva. La ecuación matemática de Bernoulli es una relación entre las fuerzas obtenidas a partir de la conservación de la cantidad de movimiento. Para el uso de la ecuación de Bernoulli se toma en cuenta tres consideraciones que hay que tener en cuenta en la ecuación, que son la energía cinética, la energía potencial y la energía libre, totales de un sistema de flujo. La ecuación de Bernoulli se expresa como se muestra en la diapositiva. El fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo o cizalla contra su tasa de deformación es lineal.
Una de las características del fluido newtoniano es que carece de propiedades elásticas, es incompresible, isotrópico e irreal. Otra característica es que cumplen con la ley de Newton de la viscosidad, por lo tanto la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación es lineal. Un buen número de fluidos comunes se comportan como fluidos newtonianos bajo condiciones normales de presión y temperatura, como el aire, el agua, la gasolina, el vino y algunos aceites minerales. Un fluido no newtoniano es aquel que no tiene una viscosidad definida y constante, al contrario que los fluidos convencionales que siguen la mecánica newtoniana. Un fluido no newtoniano en reposo se comporta como un líquido, mientras que si se somete a fuerza de estrés aumenta su viscosidad. Algunos ejemplos de grupos de fluidos no newtonianos son el plástico, fluidos que siguen la ley de las potencias, fluidos viscoelásticos y fluidos sobre cuya viscosidad influye también en el tiempo. En mecánica de fluidos, la capa límite o capa fronteriza de un fluido es la zona donde el movimiento de éste es perturbada por la presencia de un sólido con el que está en contacto. La capa límite se entiende como aquella en la que la velocidad del fluido respecto al sólido con movimiento varía desde 0 hasta 99% de la velocidad de la corriente no perturbada. La capa límite se estudia para analizar la variación de velocidades en la zona de contacto entre un fluido y un obstáculo que se encuentra en su seno o por el que se desplaza.